Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Hola a todos mis amados hermanos y amigos, les saludo, deseando que se encuentren todos muy bien y listos para seguir aprendiendo y seguir reflexionando juntos en la palabra del Señor. Y este día vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo número 6 de Romanos, los versículos 15 al 23. Y quiero invitarle para que entremos en materia. La última parte de la sección anterior termina diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que entonces ya no vivimos en pecado, no prevalecemos en él, porque una vida en gracia no es compatible con una vida que permanece en pecado. Dado que ese viejo hombre ya fue crucificado, ya no cuenta, y que el reino de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y cierra la idea de que una persona que verdaderamente ha sido justificada por la fe ya no puede prevalecer, ya no puede vivir en el pecado. Ahora, en el versículo 15, donde empieza la parte que abordamos el día de hoy, habla de algo que se parece, pero que no es igual a lo que hablaba en los primeros versículos. ¿Qué pasa con el pecado ocasional? Es decir, no aquello que ya es un hábito de prevalecer en él, sino una acción en concreto, un pecado que cometemos ocasionalmente. Y el apóstol comienza esta sección diciendo: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y primero dice pecaremos, y esto es diferente a perseverar en el pecado, que es un tiempo, si lo vemos gramaticalmente, es un subjuntivo presente que quiere decir que es algo continuo, es algo habitual que está pasando siempre. A pecar en este versículo 15, que está en otra forma, en un tiempo aoristo presente, que da la idea de incursionar o entrar apenas, es decir, esos pecados en los que ocasionalmente podemos llegar a caer. Y pone bajo la lupa estas acciones ocasionales y dice: esto está bien, el hecho de que no sea un hábito, que lo hiciste una vez, eso lo hace bueno, eso es aceptable, porque muchos pudieran decir: bueno, yo no persevero en pecado, pero sí de vez en cuando caigo en ciertas cosas por allí, y ni modo, eso es aceptable, siempre y cuando no se me convierta en un vicio. Sin embargo, Pablo nos enseña que aunque es real que como seres humanos imperfectos vamos a vivir expuestos a caer en pecados ocasionales, no podemos acostumbrarnos a eso. Una persona realmente justificada por la fe tampoco puede aceptar esa condición. Por eso de nuevo vuelve a dejar la misma marca categórica, ¿verdad?, que menciona en los primeros versículos: de ninguna manera. Una cosa es que es muy posiblemente que vamos a caer en esta situación, que va a pasar en nuestra vida, pero otra muy diferente, que lo permitamos y que nos acostumbremos a ello. Pablo dice que no debemos confundirnos con la gracia, porque la gracia no solo nos justifica, también nos santifica. Recuerde que la razón de la gracia es poder recuperar la relación con Dios, la cobertura de santidad que nos permita volver a estar delante de Él, frente a frente. Y la gracia entonces no es un permiso para hacer las cosas que queramos, nos convengan o no, sino el poder para hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Cuál es la diferencia aquí entre la ley y la gracia? Que actúan en planos diferentes. Mientras que la ley busca la obediencia externa, motivada por el juicio, por el miedo, por el castigo, la gracia busca la obediencia interna, la que es movida desde adentro por un deseo de amor por la justicia. Aquí el punto es la obediencia. Siempre estamos obedeciendo, mis amados. Por eso en el siguiente versículo el apóstol Pablo nos dice que todos somos esclavos de alguien. En español común, nadie hace lo que le da la gana. Solo hay dos opciones: o servimos al pecado para muerte, o servimos a la obediencia para justicia. Déjame aclarar un poco esto. Yo veo aquí tres clases de personas. La primera
es la que sirve directamente al pecado, sin contemplaciones, sin ley, sin vergüenza, así, directamente. Pero también están los que sirven al pecado porque se han sometido a la ley. Es decir, su obediencia es externa, pero no del corazón, no por gracia. Y ellos, tarde o temprano, van a terminar sirviendo al pecado. ¿Sabe? En mi experiencia, muy limitada si usted quiere como pastor, me ha permitido ver esta realidad. He conocido muchos cristianos muy legalistas, siempre defensores de la obediencia a las reglas y que son muy duros en sus juicios y en sus críticas hacia los demás, a los que no se parecen a ellos. Y con sorpresa, mis hermanos, casi en la mayoría, casi en el total de las personas de este tipo, después los vemos alejados de Dios, entregados al pecado. Y de repente puede surgir la pregunta, ¿no? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo pasaron de un extremo al otro? ¿Cómo de ser muy cuidadosos de las reglas y de las normas y muy duros en sus juicios contra los demás, ahora se encuentran allá en el pecado? Pero es que no estaban en extremos opuestos, solo estaban en expresiones diferentes de un mismo polo, es decir, alejados de la gracia. Acuérdese que sin la gracia de Dios nadie puede ser verdaderamente libre del poder del pecado. Ahora, un tercer tipo de personas. Del otro lado están aquellos que aprenden a someterse a la obediencia para justicia. Ojo, que no dice para vida, no es para salvación. Ya somos salvos por la gracia. No es para ser aceptados, porque no hay manera de que yo por mis propios medios sea acepto delante de Dios. Ya somos aceptos en Cristo, sino que hemos sometido nuestra vida a la obediencia para justicia. Que justicia aquí es sinónimo de santidad, es decir, una obediencia que viene como respuesta al Evangelio y se caracteriza por una santificación continua que proviene de nuestro corazón, del deseo de nuestro corazón por estar cerca de Dios, por responder a su amor mostrado a nosotros en el Evangelio. Por otro lado, alguien pudiera pensar, ¿y dónde queda la libertad entonces, si siempre tengo que obedecer? Bueno, en primer lugar, la libertad no es hacer lo que yo quiera. Esa idea de que yo soy el arquitecto de mi propio destino y que yo hago lo que yo decido hacer es una de las mentiras que el enemigo nos ha vendido desde el principio de la creación. Recuérdelo, en el huerto les decía, si comen de este árbol serán como Dios, sabrán el bien y el mal y ustedes van a poder definir qué van a hacer y qué no van a hacer. Esa es la mentira más vieja, más antigua que nos han intentado hacer creer. Y eso es una mentira porque también en eso estoy obedeciendo a mi carne, obedeciendo a mis deseos, a mis impulsos que me sujetan a la ley del pecado y de la muerte. Volvemos otra vez al inicio. Libertad es poder decidir hacer lo bueno y hacer la voluntad de Dios. Por difícil que nos parezca, mis amados, aceptar esto, antes de Jesucristo no teníamos esa libertad. Éramos esclavos del pecado. Ahora podemos decidir libremente porque, como dijo Pablo, hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Ella ya no se enseñorea de nosotros. Nos sujetamos voluntariamente a la obediencia para ser santificados. Pablo habla de esta libertad ahí en el versículo 17, cuando dice: gracias sean dadas a Dios, que aunque antes éramos esclavos del pecado para muerte, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Qué significa esto? Aquí hay un par de cosas interesantes. Primero que nada dice, han obedecido de corazón. Y se refiere a la libertad de la que hablamos, el obedecer, que ya no está movido por una obligación o por una regla, ni por el miedo a un castigo, sino por un deseo personal que fluye de nuestro interior. Eso es libertad. Este ejemplo tal vez nos pueda ayudar. Déjame ejemplificarlo de esta manera. Los que tenemos hijos pequeños o los tuvimos, o todos los que fuimos pequeños, ¿verdad? Que pues somos todos, podemos dar fe de esto. Cuando nuestros hijos están pequeños, la gran mayoría, por no decir que todos, batallamos con ellos
para que hagan cosas como por ejemplo bañarse, ¿verdad? Y ándale niño, métete a bañar, ahorita mamá, o no quiero, me da flojera, ¿por qué tengo que bañarme todos los días? Y vivimos con esa lucha, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Les suena esto? ¿No les molesta estar sucios? Enterrados, sudados, oliendo mal, llegando de la escuela o después de haber jugado un partido de fútbol, todos sudados y sobre todo aquí en esta ciudad donde hace tanto calor, ¿verdad? Y no quieren bañarse, no les molesta andar sucio, les molesta tener que meter a bañarse y es estar diciéndoles para que lo hagan. Pero, ¿qué pasa cuando estos niños llegan a la adolescencia? Y ya el sexo opuesto deja de ser el enemigo, ¿verdad? Ya las niñas o los niños dejan de ser enemigos entre ellos y comienzan a verse con otros ojos. Ya uno no tiene que decirles nada. Se bañan solos, por gusto y hasta de más. Ya no se permiten oler mal, ya no se permiten a sí mismos andar despeinados ni sudados, ¿verdad? Ya ahora ya no quieren jugar fútbol porque me ensucio, porque voy a andar sudado, porque me voy a manchar la ropa. Porque hay un deseo en su corazón por aquello. Igual pasa con esta santificación que viene con la gracia, hace que deseemos hacer lo bueno y no hacer lo malo desde lo profundo del corazón. La otra cuestión que es importante resaltar aquí y que puede servirle a más de uno aquí es que dice esa forma de doctrina a la que fueron entregados. La palabra forma que menciona aquí nos da la idea de un molde, una fragua, donde se ponía el metal fundido para que adopte una forma determinada. Y esto nos enseña un principio muy importante, mis hermanos, que la forma en la que Dios nos santifica no es a través del cumplimiento de reglas, de rituales o de penitencias, cosas que debemos de cumplir, sino así como el metal fundido que es entregado a un molde para que tenga la forma de este molde, es decir, la imagen de Cristo en nosotros, la imagen de la justicia y de la santidad. Es verdad que para fundirnos, para ablandarnos, a veces tiene que pasarnos por el fuego, pasarnos por situaciones difíciles, dolorosas, pero esto tiene el propósito de ablandarnos para que podamos entrar en ese molde. Eso también es gracia, es la gracia santificadora, porque de otra manera no entraríamos en el molde perfecto. Pablo termina esta idea diciendo que una vez que fuimos liberados del pecado, nos hiciéramos siervos obedientes a la justicia. Es decir, que vivamos obedeciendo de corazón, por deseo personal a la santidad. No por miedo al pecado, no porque en mi iglesia no me dejan hacer esto, ni porque me regaña el pastor si me ve haciendo esto otro. ¿Sabe? Ese tipo de personas necesita revisar con mucha urgencia y con mucha responsabilidad si realmente han sido justificados por la fe. Porque el que lo ha sido, hace lo correcto porque desea hacerlo. Ha decidido servir a la justicia. En la siguiente sección, Pablo se disculpa de alguna manera por utilizar el término o el concepto de esclavos, porque la esclavitud, así como en este tiempo, para ellos era algo denigrante y muchos de ellos, sobre todo los romanos, eran esclavos en el sentido físico, servían a alguien como esclavos. Pero vuelve a utilizar el concepto de ser esclavo, de ser siervo, en la siguiente expresión, en los siguientes versículos, y dice, así como antes presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora háganlo para servir a la santidad. Es decir, antes, cuando éramos esclavos del pecado, solo teníamos que prestarle nuestros miembros a la maldad y solitos, con una facilidad increíble, se nos daba el pecado. Porque éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer otra cosa. Bueno, de la misma manera, dice Pablo, si queremos ser libres del pecado, aún del pecado ocasional, si no queremos caer en el pecado, debemos presentarle nuestros miembros a Dios, a la justicia. ¿Qué significa esto? Decirle al Señor cada día, te presento todo mi ser, te lo entrego. Quiero que sirva a la justicia. Quiero que mis miembros sean para tu gloria todo el tiempo.
Yo no puedo hacerlo por mí mismo, hermano. Tú no puedes hacer lo correcto por ti mismo. La invitación, la indicación es que entregues tus miembros, le presentes al Señor todo tu ser, tu mente, tu corazón, tus ojos, tu boca, tus oídos. Tengo que presentar todo mi ser cada día a la gracia. Y esta gracia, a través de la obra del Espíritu Santo, es la que nos santifica. Pablo termina este capítulo diciendo: cuando eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y esto, en simples y llanas palabras, significa que no podíamos hacer lo bueno. Estábamos incapacitados para actuar con justicia. No se puede esperar de un esclavo del pecado que actúe bien. Tal vez a estas alturas, a lo mejor ya has olvidado en una buena medida cuando estabas en esa condición. Y por eso nos molesta y nos parece increíble la actitud de la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sean tan inconscientes, que pongan la música a todo volumen y luego escuchan esas canciones tan feas, con letras tan denigrantes? La forma en la que se visten ahora, la forma en la que hablan, las cosas que consumen y luego encima de todo ellos creen que no tienen por qué actuar correctamente, ¿verdad? Tú sí, porque tú eres cristiano y tú tienes que portarte bien. Tú no puedes hacer cosas malas, tú no debes, pero yo sí, porque yo no soy cristiano. ¿Te suena? Eso es a lo que Pablo se refiere. Éramos libres en cuanto a la justicia. No nos sentíamos obligados, no nos sentíamos responsables por las cosas que hacíamos. Tú no debes de hacer nada de eso porque tú eres cristiano. Si eso te molesta, hermano, no te enojes. No puedes esperar otra cosa. ¿Qué esperabas de una persona que no es libre para hacer lo bueno, que es esclavo del pecado? No son libres para actuar en lo correcto. ¿Te molesta eso? ¿Quieres que ellos cambien? Solo hay una manera. Preséntasles el evangelio y la justificación por la fe. No hay otra forma. Ahora dice Pablo, ¿cuál es el fruto de esto? ¿Qué provecho sacan aquellos que son esclavos del pecado? Nada bueno, solo muerte. Acuérdate de eso. Antes de enojarte y antes de criticar a tus vecinos, acuérdate que el fruto que ellos obtienen de todo eso no es bueno, es muerte. Antes nosotros estábamos igual, sujetos al pecado, incapaces de hacer lo bueno. Pablo nos invita a recordarlo también a la hora de ser tentados. Recuerde que estamos hablando del pecado ocasional. ¿Cómo me libro de este pecado? Pídele al Espíritu Santo que en el momento que estés siendo tentado te ayude a recordar cuál es el fruto que definitivamente viene después. Eso es clave. Recordar que indistintamente como termina este capítulo, la paga del pecado es muerte. Puede ser divertido, puede ser placentero momentáneamente, pero siempre traerá muerte. Pero el regalo que viene por la gracia, que nos santifica, el regalo de Dios es vida eterna, es vida abundante en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántas cosas podemos aprender en una sección aparentemente pequeña, ¿verdad? Y tantas verdades que vienen a nuestro corazón que yo espero que esté siendo tan emocionante como lo está haciendo para mí. Realmente sí es fatigante, sí es cansado estudiar, escudriñar, poder encontrar todas estas verdades, pero lo cierto es que es tan liberador, es tan constructivo en nuestra mente y en nuestro corazón que vale la pena el esfuerzo de estudiar la palabra. Es que yo te invito a que no te canses, escucha el audio, lee otra vez el pasaje, pídele al Espíritu de Dios que te hable y que esta palabra se encarne en tu corazón, porque de eso se trata la lectura de la palabra, aprenderla y encarnarla para que se vuelva vida en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.